Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Con lo que se le conoce como las obligaciones de transparencia o información de oficio, pública de oficio, que es la que deben de tener los diversos sujetos obligados en sus portales de internet, y la idea pues es poder analizar cuál es esa información que debería de estar, pero también qué características debería tener esa información en términos de su usabilidad, facilidad, actualidad, etcétera, etcétera. No me voy a profundizar. Y también, obviamente, algo que es muy importante y que muchas leyes traen, incluida la federal, que yo digo que es la parte dinámica de una ley, aunque alguien me dijo, un abogado, que no hay derecho dinámico, hay física y otras cosas, que tiene que ver con aquella información que tiene muchas solicitudes o que es de preocupación de la ciudadanía, pues que obviamente esta, al paso del tiempo, pues se pueda volver como información pública de oficio, o se hagan lo que se llaman los portales focalizados, y que puede ser información temporal. Por ejemplo, un portal ahora sobre lo que será el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues tendría su temporalidad, o un portal específico sobre los resultados del censo que hizo el INEGI junto con la SEP, que aquí está una de las gentes que más se ha dedicado a analizar o a tratar de analizar, y que felicitamos al INEGI por ya haber entregado o hecho pública esta información. Y eso es a lo que otros también le denominan la transparencia proactiva. Bueno, sin más, de eso se trata la mesa. Hay pues experiencia de toda la gente que nos acompaña, muchos de ellos pues son usuarios, evaluadores, ya sea desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, pues de esta información, y pues obviamente es gente que va a aportar. Nosotros en la propuesta que hemos entregado hoy al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, pues obviamente hemos tratado de poner lo que hemos considerado las mejores prácticas o propuestas para poder tener una mayor información de oficio, que en teoría pues debería aminorar las solicitudes de información y haría más pronta y expedita la información. Que una de las novedades importantes, creo, es que hay obligaciones de oficio genéricas, o sea, que tocan a todos los sujetos obligados, y hay las específicas, pues que tienen que ver con las competencias y las actividades de cada uno de los sujetos obligados. Pues sin más, primero agradezco que nos acompañen en la mesa al doctor Juan Pardinas, quien es el director, como todos sabemos, general del Instituto Mexicano para la Competencia, Acción Civil, una institución que se ha dedicado, pues, además de los estudios de competitividad que son conocidos, y dentro de ellos, pues, el asunto de la transparencia, y tiene experiencias, pues, muy exitosas en términos de transparencia proactiva, como Conoce, Busca tu Escuela, entre otras, ¿no? También está con nosotros, y agradecemos de verdad su presencia y haberse trasladado desde el hermano país de Chile, al licenciado Joaquín Santa María, quien es consejero para la transparencia de Chile, y que pues también nos contará un poco cuál ha sido la experiencia en términos de evaluación, en términos de publicación de información de oficios. Ellos acaban de hacerse un estudio importante sobre la transparencia de oficio sobre el legislativo y los partidos políticos, y bueno, nos contará cuál ha sido también la experiencia chilena en este ámbito. Tenemos a la doctora Alejandra Ríos Casares, quien es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, y quien a través del CIDE pues ha participado en los estudios de la métrica, y una de las partes que ella ha desarrollado en el estudio de hace 2 años, casi ya 3 años, pues fue la evaluación de los portales de internet en la métrica de la transparencia a nivel federal y de todas las entidades federativas, de una muestra representativa, y que ahora, bueno, están desarrollando, y por finalizar también el tercer estudio de la métrica, donde, bueno, ella está coordinando este estudio, y pues obviamente tiene una alta experiencia sobre ya lo que es la evaluación y las características, las deficiencias que se encuentran en esta, pues, capítulo importante de las leyes de transparencia.
Nos acompaña también, y agradecemos a la doctora Perla Gómez Gallardo, que como todos sabemos es nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y quien, aparte, digamos, de ser sujeto obligado en el Distrito Federal, y hay que decirlo, ahí están los números, pues la Comisión de Derechos Humanos se ha caracterizado por ser un buen sujeto obligado, no un sujeto desobligado, sino un sujeto obligado, y pues sus calificaciones en portales de internet pues han sido relevantes, y queremos conocer su experiencia, pero también la posibilidad de cómo en otras áreas, también como los derechos humanos, se pueden realizar pues esfuerzos de transparencia proactiva con publicaciones específicas o focalizadas. Y bueno, pues nos acompaña también Jorge Carvajal Hernández, quien es coordinador del capítulo del Distrito Federal del colectivo ciudadano Municipios por Transparencia, conocido por todos como Sintra, y quien ellos desde hace mucho tiempo, de forma sistemática, pues ven el asunto de la transparencia en los municipios, hacen mediciones sobre los principales municipios del país, ahora han incluido las delegaciones también, sobre sus obligaciones o su publicación, y por ello ellos también, por ejemplo, tienen una metodología en la que ven lo que la ley dice, pero también ellos evalúan aquella información que consideran debería o es relevante estar, y por eso también sus propuestas las hemos retomado en la ley o en la propuesta de ley que hemos presentado. Entonces, pues tienen una harta experiencia o una fuerte experiencia en la materia también de portales de oficio y transparencia. Bueno, voy a dejar en la palabra al doctor Juan Pardinas, quien, como lo dije, es director general del Instituto Mexicano de Competitividad. Previo a esa posición, fungió como investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CIDAC, fue profesor de la Universidad Autónoma de México, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y también de la London School. Durante 2 años fue corresponsal de CNN en español en la India y Japón. Actualmente colabora en el programa de opinión pública en radio y televisión, en varios programas. Entre sus publicaciones destaca Tú y tu voto construyen la democracia, Impuestos un mal necesario. Ha publicado textos en revistas de Harvard, de Netsos, de Letras Libres de este país, y tiene una colaboración semanal en el periódico Reforma. Y también es doctor en gobierno por la London School, maestro de Economía por la Universidad de Sofía de Tokio, Japón, y politólogo por la Universidad Autónoma de México. De verdad, doctor Pardinas, bienvenido, y agradecemos nos haya aceptado esta invitación. Muchas gracias al maestro Oscar Guerra Ford, y muchas gracias al IFAI por invitarnos a participar de algo que considero que es una celebración de lo que hemos logrado como país, de lo que hemos avanzado como sociedad, pero también debe ser un recordatorio de lo mucho que nos falta por avanzar en temas de transparencia. Creo que la transparencia es al mismo tiempo una combinación de instituciones, de cultura, de hábitos, de usos y costumbres, y casi me atrevería a decir es como un estado mental, tanto de ciudadanos como de servidores públicos. Y lo que nos hemos encontrado desde mi línea de trabajo es que a veces chocan precisamente este avance institucional, una cultura de la transparencia que todavía tiene que permear en distintos ámbitos del servicio público, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, y una actitud individual tanto de reformadores, de servidores públicos visionarios que se arriesgan y se la juegan por los temas de transparencia y rendición de cuentas, y grupos de servidores públicos que se están adaptando a estos cambios institucionales y cambios culturales de lo que la sociedad, de lo que los ciudadanos tenemos como expectativa de que las autoridades nos deben decir, y estas expectativas han ido evolucionando conforme vamos profundizando en nuestra democracia. Los ciudadanos exigimos nuevas herramientas, y así como un carpintero o un plomero trae su caja de herramientas con martillos y serruchos, pues los ciudadanos vamos echándole nuevas herramientas a esta caja, y una de las herramientas más importantes después del voto pues es la exigencia
de obtener cierta información del gobierno. Y a veces esto no debería ser una exigencia, y eso es lo que para organizaciones de la sociedad civil a veces es un poco demandante o cansado de que cosas que uno esperaría que debería ser información pública, pues todavía no lo es. Les cuento el caso más reciente. El 1 de diciembre del 2012, el presidente de la República anuncia que le ha encargado al INEGI realizar el censo educativo. Este censo es el proyecto más ambicioso de medir tanto la infraestructura física para la educación en México como los recursos humanos dedicados a ello, como los principales beneficiarios de nuestro sistema de educación pública, que son los niños. Y el INEGI hizo, yo me atrevería a decir, más que un censo, es una auditoría. Lo realizó durante un periodo en 2013, varios meses, con un costo de más de 600 millones de pesos el ejercicio, y entregó hace 6 meses los datos a la Secretaría de Educación Pública del censo. Nosotros, en el momento en que las instituciones de sociedad civil, académicos que trabajamos con datos, que tenemos preocupaciones sobre el estado de la educación en México, empezamos a desear, realmente era como un festín de datos, nos iba a dar información a nivel de escuela, de lo que estaba pasando en cada uno de los centros escolares. Ya no íbamos a hablar los problemas de los estados, los problemas de los municipios, nos íbamos a poder enfocar en la célula básica de nuestro sistema de educación, que son los centros de trabajo, los centros educativos. Y pasaron los meses y la información empezó a fluir a cuentagotas durante prácticamente 6 meses. Lo único, de todas las preguntas que se realizaron en el censo, solo tuvimos acceso a 16% de la información. Datos como, por ejemplo, si una escuela tenía arenero, que pues puede ser perfectamente irrelevante, pero permanecieron 6 meses sin hacerse públicos. Se hicieron públicos cuántas escuelas tenían baño, pero la pregunta de si el baño estaba en la oficina del director, si el baño era de los maestros o las niñas y los niños tenían acceso a ese baño, esa información no era transparente. Información sobre salones de cómputo que tenían acceso al sistema de red de electricidad nacional, tampoco era información pública. Entonces uno esperaría que estos datos pues fueran de naturaleza elemental públicos, no eran datos personales, eran datos de las necesidades de cada una de las escuelas. Y si solo tuviera oportunidad de darles una idea hoy aquí, es la idea siguiente. No hay problema nacional, no hay desafío que tenga México enfrente en el cual la transparencia y el derecho a la información sea un insumo fundamental. Entonces, si hablamos del problema de infraestructura educativa, es algo muy abstracto y muy generalizado. Pero si hablamos del número de escuelas sin baño y sin electricidad en un municipio del país, el problema tiene otra magnitud, tanto presupuestal como de escala. Se le pueden asignar responsables directos. Y desgraciadamente, si tomamos información sin datos y sin transparencia, pues nos lleva a tomar decisiones subóptimas. A principios de septiembre sale un plan de inversión en infraestructura educativa por parte del gobierno federal, totalmente bienvenido, es algo que el país necesita. Es francamente vergonzoso que estemos en México del siglo XXI y haya escuelas públicas sin electricidad y sin baño, pero salen estos datos, sale primero el plan de infraestructura sin los datos del censo públicos. Entonces no sabíamos cuáles son las escuelas que más lo necesitan, cuáles son las escuelas donde debe ir enfocado este dinero. Por presiones de sociedad civil, organizaciones como Mexicanos Primero, como México Evalúa, INEGI suelta la información del censo la semana pasada, nos la da el IMCO, nos tardamos 24 horas en hacerla pública, el INEGI sube los datos,
pero subimos los datos después de que sale el plan de inversión en infraestructura educativa. Yo pensaría que para que México funcione mejor, esto tuvo que haber sido al revés. Los datos debieron haber sido públicos. Estos datos permiten a los padres de familia conocer las condiciones de recursos humanos, de infraestructura de las escuelas, exigir presupuestos, poder verificar que se gasten mejor y iniciar un verdadero ciclo de rendición de cuentas, que aquí el orden de los factores sí altera el producto. O sea, si viene el gasto primero y después la transparencia, pues no sabemos si estamos tomando las mejores decisiones. A nivel de los estados, hasta donde tengo información ahorita no ha ocurrido, pero hace muy pocos años había estados que declaraban todavía como información resguardada la tasa de interés de la deuda pública. Y esto no ocurrió en el siglo XX, no eran los años de la deuda demencial de los 80, no, estoy hablando del año 2010, del año 2011, donde en alguna decisión de un gobierno estatal le pareció buena idea declarar confidencial el monto de la tasa a la que se sentaban a contratar un crédito con la banca privada. Pues esta es una deuda pública por definición, es una deuda que vamos a pagar todos. Imaginemos que ustedes llegaran a un banco a contratar una hipoteca sorpresa y les dijeran, bueno, miren, aquí está el crédito, este es el monto, está perfecto y la tasa de interés se van a enterar ustedes una vez que firmen y les llegue el primer pago mensual. Pues evidentemente no lo haríamos como ciudadanos, como individuos, como particulares, porque lo hacemos como ciudadanos. Y a esto me refiero que todavía nos falta avanzar en el tema de transparencia, de la cultura de la transparencia, para que en alguna reunión de algún estado de la República algún funcionario alce la mano y diga, oiga, gobernador, esto es inadmisible. O sea, en una democracia civilizada no podemos esperar que la deuda pública y la tasa de interés a la que se contrata sea un monto confidencial. Voy cerrando, ya se me está acabando el tiempo. Empecé con el tema de gobierno federal, el censo educativo, los estados con la deuda pública, los municipios. En muchos municipios del país, el plan de desarrollo urbano, las reglas de uso de suelo son confidenciales, son totalmente discrecionales. Además, afectan los derechos de propiedad. Yo tengo una casa de 100 metros cuadrados. ¿Qué puedo hacer con ese terreno? ¿Puedo construir un edificio de 30 pisos, puedo poner una escuela o puedo poner un restaurante que cierra a las 4 de la mañana? Esa es información que muchos municipios del país manejan de forma discrecional y esa discrecionalidad abre la puerta para un enorme negocio. Y tanto los ciudadanos como los servidores públicos estamos acostumbrados a que esa información pues no es pública, es muy fácil, es muy difícil acceder a ella. Los planes de desarrollo urbano, los planes de uso de suelo, ¿qué se puede construir en dónde? Le da garantías a la propiedad privada, uno sabe qué puede hacer con el metro cuadrado donde vive, sabe uno qué puede hacer nuestros vecinos con el metro cuadrado donde vivimos. Tal vez encontramos un gran departamento para rentar que nos gusta mucho, la renta es muy accesible, pero a la hora que nos metemos a un sistema de información avanzado descubrimos que todos los vecinos tienen licencia para venta de alcohol hasta las 5 de la mañana, pues probablemente ahí entendemos por qué la renta es más barata. El problema es que hoy esas decisiones los mexicanos las tenemos que tomar a ciegas como individuos. Entonces, en temas tan fundamentales como la educación pública, las finanzas de los estados y la planeación de las ciudades y saber dónde vamos a vivir, en qué circunstancias, cómo van a evolucionar, cómo van a transformarse nuestros barrios, nuestros vecindarios, los lugares en los que vivimos. Hoy toda esa información en varias partes del país o en todo el país se maneja desde una perspectiva todavía, para ponerlo de una manera amable, todavía con visión del siglo XX. El problema es que estamos en el siglo XXI, que estamos en la Semana Nacional de la Transparencia, que tenemos instituciones como el IFAI, que nos obligan a repensar esas prácticas, a repensar esa cultura y tanto como ciudadanos como servidores públicos exigir más de lo que podría ser nuestro país si tuviéramos mayor acceso a apertura de datos y mayor acceso a transparencia. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Pardinas, por estas experiencias específicas con las que se enfrentan los ciudadanos cuando quieren o debiesen poder consultar pues, información relevante como la que aquí se ha mencionado. Voy a dar ahora la palabra a nuestro invitado, que ya me había yo referido a él, a José Luis Santana María, quien es, como dije, consejero para la transparencia de Chile. Él, durante su carrera profesional, se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión como abogado, prestando asesoría a diferentes empresas, principalmente en el rumbo energético, tales como Chiletra, Chilenger, Compañía General de Electricidad, entre otras. Desde 1980 fue director de Terrasur, filial de EFE, es director y abogado de Estrella Petrolera de Chile, Sociedad Anónima, y fue miembro del Tribunal Supremo de Renovación Nacional. Actualmente es consultor de estudio jurídico e integrante de estudio jurídico de Pérez Donazo y compañía, y es miembro del Colegio de Abogados. Fue designado consejero del Consejo para la Transparencia por el presidente Sebastián Piñera y fue ratificado recientemente por el Senado, asumiendo inmediatamente el cargo por un periodo más de 6 años. De verdad, doctor José Luis Santana, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho su presencia en nuestro país y está usted en uso de la palabra. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar a la señora presidenta del IFAI, doña Jimena Puente de la Mora, que nos ha invitado para concurrir a esta Semana Nacional de la Transparencia en México y al que asisto como integrante y consejero del Consejo para la Transparencia de Chile. Es para mí, como he dicho, un agrado poder exponer en esta ponencia y el tema de mi presentación será el relativo a la transparencia activa en Chile, o como es conocida por ustedes, la transparencia de oficio, y sobre nuestra experiencia con respecto a la transparencia proactiva. De manera introductoria, debo mencionar que nuestra legislación se contempla en la Ley 20.285 de acceso a la información pública. La transparencia, y que ustedes denominan transparencia de oficio, en la que existen ciertos elementos que profundizaré más adelante en nuestra presentación, que resultan de suma relevancia para el control ciudadano y el fortalecimiento de nuestra democracia. Posteriormente a lo señalado, en nuestra segunda parte de la exposición, señalaré todo lo concerniente a la transparencia proactiva, en especial los sitios web y alcances tecnológicos que permiten con eficacia la reutilización de la información publicada por los órganos del Estado. Con respecto a la transparencia activa, debemos señalar lo siguiente. Por transparencia activa debemos entender que es la obligación que tienen los organismos públicos de entregar cierta información relevante y actualizada cada mes de cómo están organizados, sus contratos, contrataciones, así como distintos modos de relación con la ciudadanía, transferencias, beneficios, mecanismos de participación, entre otros. Ahora bien, examinando la norma legal, hay que señalar lo que dispone el artículo 10 de la ley, que señala que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado en la forma y condiciones que establece esta ley. Corresponde señalar ahora quiénes son los sujetos obligados. Todos los órganos del Estado, tanto aquellos de la Administración centralizada como aquellos de la Administración descentralizada, con la sola exclusión legal del Congreso Nacional y del Poder Judicial. Con respecto al Poder Judicial, debemos mencionar que existe actualmente un convenio entre ese poder del Estado y el Consejo de la Transparencia con la finalidad de poder apoyar la gestión de información con respecto a materia de transparencia activa. Ahora bien, con nuestro Congreso Nacional se adoptó en forma particular las medidas para establecer la transparencia de sus actuaciones, incluyendo un banner especial de transparencia. El marco normativo de la transparencia activa se encuentra en los artículos 7 y 9 de la Ley 20.285, que es la Ley de Acceso a la Información para la Transparencia y que la refiere a los organismos de la Administración del Estado, a las empresas públicas y a los organismos autónomos. Los organismos autónomos en nuestro país son la Contraloría, el Banco Central, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y los tribunales en general.
y las obligaciones que tienen tanto los órganos del Estado como estos organismos autónomos son las relativas a su estructura orgánica, al personal, al sistema de contratación de planta, contratos a honorarios, contratos y actos para con terceros, sistemas de auditoría y otros. Después pasamos a la fiscalización y sanciones. En nuestro país existen distintos modelos de fiscalización y evaluación del cumplimiento de los principios de transparencia activa que se aplican en los países que cuentan con la legislación en la materia. El modelo de fiscalización propuesto por el Consejo para la Transparencia se fundamenta principalmente en las experiencias de México y de Inglaterra, países en los cuales, al igual que en Chile, existe una institución pública autónoma dedicada a garantizar el cumplimiento de la legislación en torno al derecho de acceso a la información pública. El modelo de fiscalización del Consejo para la Transparencia opta por la identificación de dos ámbitos de observación. Por una parte, la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y por otra, la identificación y el reconocimiento de las buenas prácticas. El incumplimiento de los requisitos puede derivar en sanciones administrativas al jefe del servicio en cuestión, mientras que un buen desempeño en el segundo puede derivar en el reconocimiento del esfuerzo de la organización. Siguiendo el modelo del IFAI para la estimación de los contenidos, se han considerado dos fuentes: la experiencia internacional y los intereses ciudadanos, siendo la prioridad el instrumento de ponderación para reducir la probabilidad de errores de interpretación del fiscalizador, con la construcción de la dicotomía cumple o no cumple. El instrumento permite recabar la información detallada, identificar claramente las diferencias entre las instituciones y entregar una retroalimentación detallada al organismo fiscalizador. El modelo diseñado por el Consejo pondera con mayor importancia el apartado presupuesto y auditoría y subsidios y transferencias, cada uno con un 20%, considerando su mayor conexión con las necesidades ciudadanas. El proceso de fiscalización se desarrolla a través de la visita a las distintas páginas web de los organismos obligados por la Ley 20.285. Dicho proceso es respaldado a través de un sistema informático que permite capturar la evaluación del cumplimiento de cada institución. Adicionalmente, el sistema está desarrollado para guardar una copia de la imagen web de la pantalla en aquellos casos en los cuales existe incumplimiento de los criterios de fiscalización. De este modo, la fiscalización es respaldada. Estos documentos quedan a resguardo del Consejo para la Transparencia y se entregan al organismo obligado en caso de solicitar una revisión en detalle su evaluación. La fiscalización genera dos tipos de informes: un informe general de cumplimiento que compara la evaluación global de los organismos obligados e informes individualizados para cada organismo. A la fecha se han realizado 16 procesos de fiscalización masiva de los organismos y cuyos resultados son los expresados en los cuadros del PowerPoint que pasaré a referirme más adelante. En cuanto a sumarios y sanciones, la ley estipula en sus artículos 45 a 49 que ante incumplimiento de la Ley de Transparencia, el Consejo puede sancionar a las infracciones previa determinación de responsabilidades vía investigación sumaria o sumario. Al efecto, el Consejo ha celebrado un convenio con la Contraloría General de la República, de forma que sea esta institución la que lleve adelante los sumarios y establezca las sanciones que correspondan. La sanción han sido afectados 111 funcionarios por infracción a la norma de transparencia activa, a los cuales se les ha aplicado multa que va entre el 20 y el 50% de su remuneración. La presentación de los contenidos de transparencia activa supone que hay links que permiten acceder directamente a la información indicada, identificándola claramente. De conformidad a la Instrucción General número 4 del Consejo, se revisan los siguientes criterios: si se cuenta con la información señalada, en cuyo caso se verifica el cumplimiento de los requisitos de la ley y se hace una evaluación de 0 a 100. Si no cuenta con la información señalada, pero indica claramente la información de la sección que aplica o no aplica al organismo y que en ambos casos considera un cumplimiento total de 100 puntos. Y si no cuenta con la información señalada o deriva a páginas incompletas, inactivas o vacías y no entrega referencias a la causa de la falta de información en la sección,
tiene un incumplimiento y se evalúa con 0. En cuanto a la tabla de fiscalización, el Consejo ha fiscalizado a los organismos del Estado, que son 450, son a los organismos del Estado, a los municipios, a los hospitales, a las municipalidades, a las corporaciones municipales, a las fundaciones y a las empresas públicas. El universo de los organismos del Estado son 268 y el de las municipalidades 345. Yo voy a dejar aquí a disposición de la mesa y del IFAI la última etapa de fiscalización y evaluación que se hizo a las municipalidades, en donde se describe toda la actividad municipal, beneficios y áreas del tiempo. En cuanto a la acción del Consejo para la Transparencia, el Consejo para la Transparencia también ha establecido que para proporcionar una mayor información a la ciudadanía y tener con una cuenta pública participativa, en su balance de diciembre del 2013 ha desarrollado todo el tema que pueda facilitar a la ciudadanía retroalimentarse. Balance que también a su vez dejaré a disposición de la mesa y del IFAI. En cuanto a los ejemplos que hay de gestión de cuenta pública participativa, el Consejo para la Transparencia ha desarrollado el portal de la transparencia, el portal de la cuenta Educa Transparencia, y el presidente de la transparencia, del Consejo de la Transparencia, como se ve en ese PowerPoint, dice que si bien hemos desarrollado todos estos aspectos, aún falta mucho en nuestro país por mejorar la cultura de la transparencia. Al respecto, ahora ese es el sistema, el mecanismo del Consejo para la Cultura de la Transparencia, en donde se ve el gráfico que tiene el sistema de audiencias públicas y de congresos públicos. El portal de la transparencia es un éxito que el Consejo de la Transparencia, en conjunto con el Ministerio y la Secretaría General de la Presidencia, y que permite al ciudadano obtener información de todos los organismos públicos con gran facilidad. Pero ¿qué ha pasado con la percepción ciudadana? De toda la acción que se ha llevado adelante, uno puede ver con estos gráficos de que si tiene confianza el ciudadano en el sector público o no. Y en esto se ve, en esa escala de 1 a 5, que un 73,4 dice que no tiene confianza en el sector público. Solo un 1,26% dice tener confianza en el sector público. En cuanto a si tienen confianza en los organismos y funcionarios públicos, se les pregunta cuán transparente creen que es la información pública, y solo un 24,76 dice que sí, el 74 dice que no le parece. Igual cosa pasa con los funcionarios públicos. En cuanto al conocimiento de la ley y del Consejo de la Transparencia, también nos encontramos con el problema de que la ciudadanía, solo un 19,7 dice conocer las disposiciones de la ley de transparencia que lo benefician, y en cuanto a la acción del Consejo de la Transparencia, solo un 21,76 dice conocer la existencia del Consejo de la Transparencia. En cuanto a los mecanismos de exigibilidad, o sea, los que tiene el ciudadano para acceder al organismo público, que son los enlaces de transparencia, solo un 14,16 dice conocer estos enlaces y facilitaciones en la página web, y un 81,90 dice no conocerlos. Esto a pesar de los esfuerzos que vamos empezando el año del 7,7 y que hoy día llevamos un 14%. Pero no obstante todo eso, la ciudadanía dice que sí tiene interés en acceder a la información pública, y eso queda demostrado en la pregunta siguiente, en que se ve cómo la ciudadanía ha presentado solicitudes de información pública y cómo ha recurrido al Consejo para exigir su protección. Han subido notablemente del año 2009 a la fecha,
y tanto que el Consejo para la Transparencia actualmente, bueno, ahí se me perdió, llega a un, se me perdió el papelito, a 9.000 consultas y información pública a 240.000 consultas. Eso es más o menos el esquema que les puedo plantear de cómo se figura el sistema en Chile. Les agradezco su presencia y muchas gracias por haber asistido a esta ponencia de este personero en representación del Consejo de la Transparencia de Chile. Muy amable. No, pues agradecemos la experiencia chilena en la materia, como muchos dimos cuenta, pues hay cosas similares en el caso chileno a lo que es el caso mexicano, el caso federal, pero también de muchas entidades del país, y creo que el gran reto, aparte de la definición de aquella información pública de oficio, pues es la medición. Decíamos en el estudio de la métrica que lo que no se mide no se puede mejorar. Las evaluaciones que ha hecho el CIDE, que han hecho muchos órganos garantes, pues demuestran que todavía hay mucho camino por andar en ese sentido. Y bueno, vemos el caso chileno, vimos viendo cómo ya eso también, la tendencia, digamos, a mejorar. Y más se hace esto cuando se evalúa y se evidencia, no en el mal sentido, sino dónde están, voy a decir, los malos entendidos de cómo debe ser publicada. Pero otro reto también es la calidad de la información, no es la información por la información, simplemente, sino la calidad y la utilidad. Creo que es importante las encuestas de conocimiento de los institutos, de las leyes, pero también encuestas sobre la calidad y utilidad de la información. Digamos, si esa información que está ahí es la que realmente necesitan los ciudadanos y en la forma en que está. Yo creo que sería muy importante también avanzar en ese sentido. Agradecemos nuevamente a nuestro compañero y colega de Chile haber compartido su experiencia en la materia. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Alejandra Rías Casares. Como ya lo he dicho, es profesora e investigadora del CIDE desde el año 2007. Ella estudió la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Institucionales, obviamente en el CIDE, obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencia Política por la Universidad de California, San Diego. Su investigación torna principalmente sobre análisis comparado de instituciones políticas, con particular énfasis en las instituciones y los procedimientos asociados a la rendición de cuentas de los gobiernos subnacionales, estatales. Ha participado en investigaciones, como ya lo mencionaba yo, empíricas, que creo que han sido de gran importancia, que es el asunto de la transparencia gubernamental en México, como es la segunda métrica y hoy la tercera métrica de la transparencia, que lleva a cabo el CIDE a petición y apoyo de la COMAIP. Esta investigación, que creo que es muy útil. Tenemos resultados recientemente de la última, creo que serán muy importantes ahora que estamos en la transición de antes y después de la reforma constitucional y de las leyes generales, pues tener esta medida de dónde estamos parados. Es miembro del comité editorial del propio IFAI y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Alejandra, te damos la palabra y mucho gusto que nos acompañes hoy. Muchas gracias. Antes que nada, por supuesto, agradecer la presentación de Óscar Guerra y agradecerle al IFAI la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que es la evaluación de los procesos de transparencia en términos generales. Creo que mi presentación se va a distanciar un poco de lo que usualmente es la evaluación de la información pública de oficio, y de hecho la presentación anterior me sirve muchísimo, porque no quisiera hablarles de los aspectos de la normatividad. Creo que en la normatividad es donde hemos descansado la mayor parte de las evaluaciones en materia de información pública de oficio, y también hemos descansado mucho las evaluaciones en el resultado que vemos publicado en los distintos portales de Internet. Yo quiero aprovechar este foro para llamar la atención sobre elementos que son muy importantes, que están entre la normatividad y el resultado, que es el proceso, porque me parece que en la evaluación de la información pública de oficio
vale la pena considerar los elementos intermedios. Y ahorita quisiera explicarles por qué. Básicamente, destaquemos que son 4 los elementos fundamentales en lo que información pública de oficio se refiere y que también son los pilares del tránsito de una política de transparencia reactiva, que es aquella en la que el sujeto obligado reacciona a peticiones de la sociedad, a una política de transparencia proactiva, que es lo que nos está motivando en buena medida este panel, que es aquella en la que el sujeto obligado se adelanta a la demanda y pone a disposición de los ciudadanos la información relevante o fundamental sobre el ejercicio de sus funciones. Esto es una materia prima para la evaluación, como la que nos hablaba Juan Pardinas hace un momento. En este proceso tenemos 4 elementos importantes: la normatividad, las áreas administrativas que generan la información y la sistematizan, las unidades de acceso, y voy a llamar unidades de acceso de manera genérica, aquellas áreas administrativas al interior de los sujetos obligados que se encargan de gestionar las responsabilidades de transparencia. Y el último, obviamente, es el órgano garante que evalúa el cumplimiento de estas obligaciones. Como les mencionaba, no quisiera abundar en los procesos de normatividad, sino enfocarme y llamar la atención al proceso de gestión de la información y publicación electrónica de esta información, que son asuntos pocas veces considerados en los procesos de evaluación de este importante apartado. Sin embargo, el argumento que quiero presentarles el día de hoy es que estamos evaluando los resultados sin entender los procesos. Y si bien es cierto que evaluar es un primer paso para poder mejorar, entender el proceso que nos lleva a los resultados es fundamental para saber dónde podemos incidir mejor. Entonces, evaluar el proceso y tener idea del proceso es un punto importante y ahí es donde me quiero concentrar. Las unidades de acceso, básicamente, junto con las áreas administrativas que crean la información, son las 2 autoridades, déjenme decirlo así, en el proceso de generación y publicación de esta información que es pública de oficio, la transparencia activa que nos decía el licenciado Santamaría. Sin embargo, y son los encargados también de publicar la información en las páginas de Internet. En términos generales, el proceso, y esto que voy a mencionar, proviene de recabar información a través de entrevistas con las unidades de acceso. En términos generales, el proceso es increíblemente sencillo. Estas unidades de acceso recaban la información establecida como obligación en el articulado de la legislación, la ensamblan y la entregan al equipo de sistemas para su publicación por medios electrónicos o bien la publican ellos mismos. Este proceso, como ven, es muy sencillo porque se asigna a cada área administrativa la responsabilidad de generar la información que permita al sujeto obligado cumplir con las responsabilidades establecidas en la ley. La unidad de acceso solamente recaba esta información con la periodicidad establecida, la transforma en una versión electrónica, que esto usualmente simplemente quiere decir generar un PDF, ¿no?, o escanear la información para publicarla eventualmente, e inicia el proceso para su publicación. El punto notable de este proceso, que vale la pena destacar, es que el responsable de la actividad de publicar la información pública de oficio son las unidades de acceso. Esa es una unidad estratégica que no se está considerando. Sin embargo, estas unidades de acceso tienen ciertas limitaciones, al menos 2 que quisiera presentarles. Una es de capacidades y otra de autoridad. Ya voy a llegar a la historia de la evaluación de información pública de oficio. Para entender la primera, vale recordar que estas unidades no solamente tienen como responsabilidad actualizar la página de Internet, sino también dar seguimiento a las solicitudes de información y en ocasiones tienen que hacer esto de manera coincidente a las actividades previas que tienen. El director jurídico se tiene que encargar del área de transparencia, responder solicitudes, actualizar la página, etcétera, porque las propias normatividades han sugerido evitar la creación de burocracias adicionales. Sin embargo, en la práctica, y esto vale la pena considerar en la reflexión de las nuevas legislaciones, los titulares y encargados de las unidades de transparencia ejercen las funciones de transparencia como única actividad, dada la demanda de información ciudadana o bien debido al tamaño del sujeto obligado, porque esas obligaciones de información pública de oficio se tienen que procesar al interior. Y conforme el sujeto obligado se hace más grande o es más sofisticado, se requiere una estructura para poder hacer de esta información accesible. Aquí es donde entra la heterogeneidad de las unidades. Tenemos en un extremo unidades conformadas por personal específico. Ya trastocamos la idea de que no hay personal específico.
pero por personal específico para la resolución de solicitudes y personal específico para la actualización de la página de Internet. Se apoyan en estructuras internas de enlaces administrativos que les permiten tener certeza sobre la producción de la información. Y en ocasiones llegamos a tener situaciones tan sofisticadas como la creación de sistemas internos que les permiten publicar esta información. Estas unidades, digamos, no tengo la evidencia contundente, pero tengo la hipótesis de que estos son los sujetos obligados que tienden a cumplir en tiempo con la publicación de la información, cumplir con ponerla a disposición, hasta ahí. En el otro extremo tenemos unidades de acceso conformadas por una sola persona, cuya manera de darle seguimiento a la publicación de esta información pública de oficio son recordatorios periódicos a las áreas administrativas. Pero aquí entra la segunda limitación que comparten todas las unidades. No tienen autoridad burocrática al interior de la propia dependencia para poder demandar que la información se entregue en el momento específico o que se entregue de acuerdo a cierta calidad o a ciertos lineamientos específicos. Esto es importante. Es muy importante porque esta heterogeneidad sí parece impactar en lo que después los ciudadanos vemos en manera publicado en las páginas de Internet. El punto de esto es que se hace un énfasis importante en cumplir con lo que la norma establece, cuál es el artículo, qué es lo que dice el artículo y publicar un documento en lo que dice el artículo. Donde estamos fallando, me parece, es en los filtros de calidad de la información que se publica. Sin extender las obligaciones, con las obligaciones que tenemos establecidas en las distintas normatividades hasta este momento, tenemos un pequeño problema en cuál es la calidad de lo que estamos publicando. Aquí es donde transitamos de la discusión de la disponibilidad de la información a la discusión de la calidad de la información. Como les mencionaba, las unidades de acceso tienen poca o nula injerencia en los procesos de gestión de la información misma. No tienen autoridad para establecer lineamientos generales de formatos o de producción de la información, más allá de solicitar las versiones electrónicas que había mencionado, además de que no tienen posibilidad de exigir reformas o ajustes a la información proporcionada. En otras palabras, su trabajo es publicar lo que se entrega, es como una oficialía de partes, le entregan la información, ellos simplemente la publican. ¿Cuál es la implicación de lo que estoy diciendo? Espero que trascienda. Que no tenemos un elemento al interior de los sujetos obligados que permita hacer el filtro de calidad con lo que la información pública de oficio nos demanda. La consecuencia es que la calidad, para poder verificar la calidad, descansamos en los ciudadanos o en el órgano garante. Y en ocasiones la capacidad del órgano garante, por otras razones que no están en este panel o no viene al caso de discutir en este panel, no pueden o no tienen la capacidad más que de verificar el cumplimiento de que se publica una información relativa al artículo X, fracción X, pero no necesariamente la calidad de la información que se está publicando. Entonces, esto me parece que es importante porque tenemos que hacer una evaluación sobre el contenido de la información que se publica. Así las cosas, las unidades de acceso, como les decía, tienden a funcionar como una oficialía de partes que recibe solicitudes, busca responderlas, administra la información recibida de las áreas administrativas y las publica sin atender o sancionar la calidad de la información que se entrega y que se pone a disposición de la ciudadanía. Y aquí es donde empiezo a entrar a la parte de evaluación en el minuto y medio que me queda. Me parece que esto es un sonoro desperdicio por dos razones. La transparencia proactiva implica identificar las necesidades de información de la ciudadanía para estructurar una oferta que adelante la demanda, no solo en contenido, sino también en formato y en lenguaje. ¿Formatos abiertos de qué? ¿No? Lenguaje ciudadano, ¿en qué apartados? No hay en casi ningún sujeto obligado una estrategia deliberada para llegarse de información sobre cómo informar una política de transparencia proactiva. No existe, ¿no? Y estas unidades son puntos estratégicos para hacerse de esta información. De hecho, son contados los casos donde es posible identificar un plan institucional específico de transparencia. Existe del Poder Ejecutivo, pero no necesariamente es lo mismo lo que la oferta que puede dar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la oferta que puede dar la Secretaría de Salud. Estos planes institucionales de transparencia no existen, y en buena medida no existen porque ¿de dónde se alimentan para generar este tipo de información?
No entiendo, honestamente, cómo crear una política de transparencia proactiva sin conocer la demanda de información. Y tienen las unidades ahí, pero las tienen como oficialía de partes. Esto es un profundo desperdicio porque se ha generado toda una infraestructura para responder, sistemas para poder publicar la información y es un punto estratégico. El segundo desperdicio es que las unidades de acceso pueden ser también un factor determinante para informar a la propia institución sobre los lineamientos de la generación de la información. Ellos saben cómo se les está solicitando la información. Por lo tanto, deberían de estar vinculadas de manera más estrecha con las áreas encargadas de la gestión de información, como por ejemplo las áreas de archivo, y con ello fortalecer los pilares de accesibilidad de la información. No basta con publicar un documento o un dato, este debe de ser accesible, pero ojo con la política también de datos abiertos, porque estamos o podemos estar al borde de generar políticas autistas. Hay que ver si esto es viable, si la información desde el origen, cómo se genera, permite la creación de formatos abiertos que se puedan poner a disponibilidad. Si no se hace esto desde el punto inicial de la generación de la información y se espera hasta el momento de la publicación, se están duplicando los esfuerzos, el trabajo y abriendo o ampliando las posibilidades, me parece, de fracaso. Entonces, me parece también un desperdicio no dotar a las unidades de cierta capacidad para sugerir lineamientos generales de información. Ahora, señor Bacar, con toda esta historia, quisiera dejar sobre esta mesa una reflexión adicional. La tendencia que estamos observando en las normatividades estatales es aumentar las obligaciones de transparencia, lo cual celebramos mucho, sin lugar a dudas. Pero poco se ha hecho para fortalecer los procesos de generación de información y el establecimiento de lineamientos de calidad de la misma. No hay un análisis de la viabilidad de la norma. Y en ese sentido, como en otros tantos, ¿no?, uno hace análisis presupuestal para saber si es viable implementar cierta política de salud, etcétera. Aquí requerimos un análisis de viabilidad y tal vez establecer un proceso gradual para llegar al punto final. Lo que sí sería un peligro y probablemente un error es aumentar las posibilidades de frustración, al aumentar las obligaciones de transparencia, al aumentar los formatos en los que se tiene que presentar, sin haber hecho un análisis de la viabilidad de eso. Así las cosas, voto por seguir empujando la agenda de transparencia proactiva, pero tenemos que atender la fontanería de la gestión de información que viene dada por archivos administrativos y por la participación de las unidades de acceso. La evaluación de la información pública de oficio debe de incorporar una evaluación de los procesos de generación de información. Ese es el argumento central de esta reflexión. Porque si no, entonces estamos en una conversación, déjenme hacer la analogía, sobre cómo ganar un maratón, pero sin un esquema de alimentación y de entrenamiento. Eso. Muchas gracias. Alejandra, la verdad, muchas gracias. Coincido, digamos, igual que con los demás ponentes, en lo que aquí se ha mencionado. Creo que uno de los grandes retos que tiene el Sistema Nacional de Transparencia es empezar a homologar hacia arriba la información pública de oficio. Pero creo, y lo has dicho muy bien, ya no de estas evaluaciones binarias, sí, no, 0 o 100, y no lo digo acá así en ese sentido, sino tenemos que empezar a tener, digamos, un seguimiento. Y la evaluación no es la evaluación per se, sino la evaluación nos da el sentido, digamos, en que se encuentra el arte en ese momento. Y creo, y este es uno de los retos del sistema, tener un subsistema de evaluación que podamos homologar criterios homogéneos, cada una ley general de estas obligaciones de oficio, pero que tengamos esa experiencia clara, que no debe ser una evaluación solo cuantitativa. Esa no genera ningún valor agregado, simplemente es el cumplir por haber cumplido, o no cumplir por no haber cumplido. Si no, tendremos, digamos, que obviamente generar criterios que vayan más allá y que nos hablen del valor agregado de esa información en oportunidad, sencillez, formatos exportables, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos que rebasar y superar por mucho la cultura del PDF, entre otras, o del escaneo, ¿no? Que, en ese sentido,
la foto, ¿no?, en esa cuestión. Entonces creo que estas experiencias y luego así los resultados de la métrica pues serán muy importantes para construir todos juntos los órganos garantes con la participación de la sociedad civil, pues esos indicadores que realmente nos dan. Y creo que algo importante en este tema de evaluación es desarrollar encuestas que nos permitan conocer la calidad y el impacto de la información que ahí estamos. Y muchas veces digo, estos ya subieron a la página y ya se van a dormir, ya con eso duermen tranquilos. Y muchas veces digo, no es así, en ese sentido. Y creo si en todos lados se hacen estos famosos estudios de focus group, pues una cosa así más social, en ese sentido que nos permitiera ver y también la actualización o para ser estos pocales. Tenemos ya fuentes, por ejemplo, las solicitudes de información ya nos dicen algo, pero no es lo único en ese sentido. O las carencias, muchas veces la solicitud de información, no es donde vemos las carencias de información en ese sentido. Entonces creo que hay mucho trabajo por andar, creo que tenemos antecedentes y experiencias que nos pueden servir mucho en ese asunto y sí dejar este autismo entre el sujeto obligado, que es el autista, me queda claro, que cree que ya cumplió, está en su mundo y finalmente afuera no está pasando o no está repercutiendo o incidiendo como debería de ser. Voy a dar la palabra a nuestro siguiente panelista. Como les había dicho, él pues pertenece a una organización de la sociedad civil, creo que por todos conocida, que ha hecho un trabajo, y esto es importante, un trabajo sistemático en términos de evaluación, de cumplimiento de transparencia y mejores o estado del arte que guardan la transparencia en los municipios, que es tan importante, las delegaciones son la primera instancia, la instancia más cercana pues a todos nosotros, ¿no? Todo el mundo vive en un municipio o vive en una delegación, ¿no? Eso es así de claro. Jorge Carvajal es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ha cursado diversos diplomados en materia de participación ciudadana. Cambiamos ponencias. Perdón, hay un problema ahí en la presentación. Si nos hace favor de poner la ponencia del maestro Jorge Carvajal. Entonces, decía, es licenciado en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ha cursado diversos diplomados en materia de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública. En el sector académico colaboró con la División de Estudios Políticos del CIDE, en temas sobre opinión pública. También ha participado como ponente en diversos eventos como foros, conferencias, seminarios en el sector de la sociedad civil, ha colaborado en diversas organizaciones civiles y redes, coordinando proyectos sobre participación ciudadana, derecho al acceso a la información pública, Contraloría Ciudadana, monitoreo, evaluación y gestión política, y actualmente se desempeña como coordinador del área de desarrollo democrático de Arquimetría Social, y es coordinador de Sintra, el capítulo Distrito Federal. Jorge, bienvenido y tienes la palabra. Gracias, buenas tardes por agradezco la invitación. Primero al maestro Óscar Guerra Ford y al IFAI. Para nosotros es muy importante participar en estos espacios. Nuestro trabajo quizá no es tan visible como lo que hacen otras organizaciones. Trabajamos en el ámbito local principalmente, ¿no? En el ámbito municipal y en el caso del DF con las delegaciones. Sin embargo, tenemos ya amplia experiencia en este tema, ¿no? Estamos hablando desde 2002, un contexto bastante distinto, ¿no?, al que vivimos hoy. Sin embargo, siempre buscando, subir los estándares, ¿no?, de transparencia, tomando sí como referencia la normatividad, las obligaciones que se establecen ahí. Sin embargo, siempre buscando esos resquicios, esa información sensible y socialmente útil para la ciudadanía, ¿no? Y a partir de esto hacer evaluaciones, ¿no? Y estas evaluaciones en realidad son el pretexto, ¿no? Lo que se busca aquí es detonar procesos de interlocución, de diálogo con los gobiernos, ¿no? Sabemos que es una situación complicada el hecho de que cada 3 años, ¿no?, haya que abrir nuevamente estos canales de buscar, ¿no?, a nuevos actores gubernamentales y bueno, lo que hemos visto a lo largo de estos
12 años, en donde en algunos municipios donde se han realizado evaluaciones de manera periódica, pues es que hay vaivenes, ¿no? O sea, depende demasiado, digamos, del interés que le da cada gobierno, ¿no?, en turno a este tema. Entonces podemos encontrar avances sustantivos y de repente para el mismo municipio calificaciones muy bajas, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el contexto de lo que ha trabajado Cintra a lo largo de estos 12 años. En 2013, Cintra, en el capítulo del DF, hace una alianza con Arquemetría Social y junto con el CESEM realizan una evaluación de transparencia de las delegaciones en el DF, ¿no? Y bueno, los resultados digamos que fueron bastante pobres, ¿no? Y más que comentar sobre estos resultados, para nosotros fue muy importante esta experiencia porque nos permitió identificar, digamos, o plantear parámetros, ¿no?, todavía más altos, es decir, si aún cuando utilizábamos parámetros, ¿no?, que veníamos desarrollando anteriormente, no fueron, digamos, bien evaluadas las delegaciones. Estamos hablando de municipios con un presupuesto considerable, ¿no?, con una demanda quizá por parte de la ciudadanía de información. Podemos hablar de un contexto donde quizá hay más cercanía, hay más relación entre gobierno y sociedad en este ámbito local. Sin embargo, los resultados fueron bastante pobres. No obstante, para este 2014 lo que hicimos fue revisar esta herramienta e incluir muchos de los criterios, de los parámetros, de los estándares que, digamos, definen o forman parte de la vanguardia hoy del tema de transparencia, ¿no? Y transparencia, sí, hablando de transparencia proactiva, ¿no? Y aquí es donde podemos comentar que esto está en proceso, ¿no? Esta es una evaluación en el caso de las delegaciones del DF que estamos llevando a cabo. Esto está en proceso, ¿no? Sin embargo, pues podemos vislumbrar, ¿no?, que los resultados nuevamente van a ser bastante bajos, bastante pobres, ¿no? Sin embargo, es a partir de esto lo que queremos abrir estos canales de comunicación, de interlocución con los gobiernos locales, ¿no?, lo queremos ver esto como una evaluación diagnóstica, ¿no? Es decir, utilizar la vanguardia en el tema, ¿no?, para decir dónde están las delegaciones y a partir de ahí empezar a construir, ¿no?, agendas, planes de trabajo que realmente fortalezcan la transparencia y promuevan, digamos, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Me gustaría exponer, si es posible, al área técnica la presentación en la pantalla grande, porque me gustaría compartirles resultados de la encuesta de Derecho de Acceso a la Información que publicó el IFAI, ¿no?, el año pasado, en 2013. Perdón, para no generar expectativas, lo que pasa es que hemos tratado, pero como se está transmitiendo directamente por el canal del Congreso, no sé por qué no debe ser, hay un impedimento, porque esa es la transmisión en vivo en el canal del Congreso, para poder pasar todas las láminas, solo algunas, no lo entiendo. Vamos a tratar de corregir este asunto, te digo, porque a lo mejor vas a esperar y no te van a cumplir, pero es por esta razón técnica. Se las platico, voy a tratar de ser. Que no entiendo bien, debiese ser así, pero como estamos en vivo por televisión, canal, no hay esa posibilidad. Vamos a ver cómo la hacer. Sí van a pasar algunas, bajo qué criterio no lo sé. Perfecto, bueno, se las platico y trato de ser bastante descriptivo, ¿no? Dice, quiero ilustrar con estas, son unas presentaciones, unas gráficas, ¿no? ¿Ha escuchado que cualquier persona tiene derecho a conocer la información pública del gobierno? 87% dice que sí, ¿no? ¿Cree usted que poder consultar la información pública del gobierno permite, y aquí me enfoco en 3 puntos, ¿no? Permite ampliar la participación ciudadana, 76.5% dice que sí, evaluar al gobierno, 75% dice que sí, saber en qué gastan los recursos públicos, 72.5% dice que sí, y conocer y entender las decisiones del gobierno, 67.5% dice que sí, ¿no? ¿Sabía usted que el gobierno tiene la obligación de hacer pública la información sobre su desempeño? 81% de los encuestados dicen que sí.
Cuando ya se les pregunta sobre el concepto, el término de transparencia gubernamental, baja un poco el porcentaje. ¿Y a usted le interesaría informarse sobre lo que hace el gobierno? 84% dice que sí. ¿A través de qué medios le serviría que se publicara la información? 71% dice que la televisión, ¿no? Aquí son respuestas afirmativas independientes. En el caso de Internet, 35.4% dice que a través de ese medio le serviría que se publicara la información. Y por último, esto es muy ilustrativo, ¿no? Se pregunta a través de la encuesta, ¿usted ha realizado alguna solicitud de información pública al gobierno? Y la respuesta de los que responden afirmativamente es el 5.6%, ¿no? Estamos hablando de una encuesta representativa de aproximadamente 37 millones de mexicanos, ¿no? Y mexicanas. Esta gráfica, lo quiero relacionar, está en el informe País sobre la calidad de la ciudadanía del IFE, y más que precisar alguna de las actividades de participación, ahí le llaman no electoral, los porcentajes, ¿no? Hablamos de los porcentajes y en realidad esos porcentajes son muy bajos. ¿Qué nos ilustra esta gráfica? Que hay una participación ciudadana, no electoral sobre todo, muy baja, ¿no? Y no hablemos entonces de la confianza en las instituciones, ¿no? Aquí se proyectan más instituciones, no solo del sector público, sin embargo, esta gráfica también es muy ilustrativa, ¿no? Entonces, aquí es donde planteamos una pregunta, ¿no? Que para nosotros es eje, ¿no? Sí hay desconfianza, hay una alta desconfianza en las instituciones, pero también diría que hay un alto desconocimiento de lo que hacen las instituciones, ¿no? Y puede ser que mucho de ese conocimiento ya esté en los portales de transparencia, pero entonces llegamos aquí al punto de ¿para qué está sirviendo, ¿no?, esta información? ¿De qué manera se está presentando, ¿no? Si se está utilizando o no por parte de la ciudadanía esta información que se presenta. Me parece que por ahí hay retos interesantes, ¿no? Entonces, en el marco de construir una nueva relación gobierno-sociedad, ¿no?, que se fundamenta en 3 pilares, como lo propone la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no?, que sea transparencia, participación ciudadana, tecnologías de información y comunicación y rendición de cuentas. En el punto de transparencia gubernamental, lo que hemos visto a través de estos años de estar incursionando y promoviendo este tema desde la sociedad civil, pues es que aquella caja de cristal, ¿no?, con la analogía que se utilizó al inicio, ¿no?, sobre la transparencia gubernamental, ¿no?, pues que vemos que la caja de cristal sigue empañada, ¿no?, de alguna u otra forma, o porque no nos interesa o porque no nos acercamos ni siquiera al portal de transparencia o al portal de internet en su conjunto, o por algunos otros factores. El asunto es que pareciera que seguimos sin saber exactamente qué hacen las instituciones, cómo lo hacen, cómo están funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué vemos a partir de este diagnóstico desde nuestra experiencia, ¿no? Pues que persiste el desinterés de la ciudadanía, y eso también se ve reflejado en esta gráfica que les presenté sobre las actividades de participación ciudadana, ¿no? Y también vemos que persiste la falta de capacidad para realizar solicitudes. Podemos decir en un contexto como el DF, pues es algo muy sencillo, ¿no? Pero para quien no tiene ni un mínimo acercamiento con el procedimiento y con los medios para solicitar, pues esto pareciera una tarea titánica, ¿no? Los costos de oportunidad de los solicitantes. Sabemos que presentar solicitudes es no solo ponerse a pensar para elaborar la solicitud, ¿no?, y hacer quizá una especie de investigación previa donde consulto la página, veo qué hay, veo qué falta y qué es lo que necesito, cuál es mi necesidad específica de información, ¿no? Y ahí entonces presento la solicitud y viene todo un proceso, ¿no?, un proceso administrativo, ¿no? Y es aquí donde consideramos que también muchas veces se atora, ¿no?, el ejercicio de este derecho, ¿no? Por más que hemos tratado de eficientar, ¿no?, y optimizar los tiempos de respuesta, ¿no? Entonces esto representa también costos de oportunidad para los solicitantes, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, adelantándome un poco, a simplemente meterse al portal y encontrar la información que uno busca, ¿no?, en cualquier momento. Y también falta de capacidad para sistematizar esto por parte de la ciudadanía y analizar la información obtenida, ¿no? Tampoco podemos pedir demasiado del ciudadano común, ¿no? Entonces, estas capacidades quizá no sean, sería deseable que muchos ciudadanos las tuvieran, ¿no?, pero también es una cuestión de tiempo, ¿no?, no solo capacidades, sino también tiempo.
Entonces, por lo tanto, la información, hay ahí una necesidad de cómo se presenta la información en estos portales, ¿no? Y del lado de las instituciones, pues creo que compartimos el diagnóstico, ¿no? Con digamos, estos elementos con otras perspectivas, ¿no? Persisten resistencias, ¿no?, a la entrega de información completa de manera oportuna, ¿no?, en formatos abiertos, ¿no? En el caso de la información pública de oficio no siempre está actualizada, o sea, las evaluaciones, sobre todo las que tenemos más presentes, ¿no?, las que ha realizado el InfoDF, han impulsado bastante y son bastante extensivas en tanto los criterios, ¿no?, que se evalúan, ¿no? Sin embargo, todavía detectamos algunas fallas, ¿no?, en los portales, en cómo está presentada la información. A veces los vínculos electrónicos no funcionan, los formatos no están en medios accesibles, ¿no?, o se presenta de manera dispersa, ¿no? Aquí nosotros encontramos esto, ¿no? A veces de las propias obligaciones, por lo menos en el caso de la ley local del Distrito Federal, ¿no?, hay varias fracciones que hablan del mismo tema, ¿no? Y esto, en cuanto empiezas a hacer una revisión, pues pareciera un poco confuso, ¿no? Y esta cuestión, que creo que es el tema de esta mesa, me parece el más importante, es falta de incentivos de las instituciones para difundir de manera proactiva información sistematizada y analizada sobre su quehacer, ¿no? Es ahí, creo que donde nosotros identificamos un reto que quizá a través de esta ley general, ¿no?, podemos empezar a enfrentar, ¿no? Bueno, transparencia gubernamental. Vemos tres principales componentes, ¿no?, de la transparencia gubernamental. Uno es las obligaciones explícitas establecidas en la normatividad, que consideramos va a ser el piso mínimo, ¿no?, y así con letras mayúsculas, el piso mínimo, ¿no? Y esta información es digamos, genérica, ¿no? Se ha tratado a partir de esta propuesta de la ley general, ¿no?, y que consideramos algo positivo, ¿no? No solo definir obligaciones genéricas, ¿no?, sino también obligaciones específicas de acuerdo a los distintos poderes y órganos autónomos, ¿no? Sin embargo, aquí recupero el comentario que hacía la doctora Alejandra Ríos, sobre todo en el caso del Poder Ejecutivo. Sabemos que es bastante amplio, ¿no?, ejerce un presupuesto enorme, ¿no?, es el principal poder que concentra el ejercicio del presupuesto, ¿no? Y también es muy complejo, ¿no? Son muchas áreas, son muchos sectores, son muchas instituciones. Entonces, aquí lo que nosotros observamos es que se requieren hacer, ¿no?, se mencionaban por ahí, esto de los planes institucionales de transparencia dentro del Poder Ejecutivo, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal. Se requiere hacer análisis específicos de transparencia en función de la naturaleza y las funciones de cada institución, ¿no? ¿Qué otro componente de la transparencia gubernamental consideramos es importante? La transparencia proactiva, ¿no? Y esta transparencia proactiva la vemos como algo, es información especializada, ¿no?, de acuerdo a la naturaleza y funciones de cada institución que posee, genera o administra esa información. Es específica sobre temas o ámbitos del quehacer gubernamental, es focalizada porque considera las necesidades e intereses de los distintos grupos de la población con los que se relaciona esta información, y es dinámica, ¿no? Es decir, hay una actualización inmediata, se utilizan formatos abiertos y también herramientas visuales, herramientas gráficas o plataformas, aplicaciones que nos permitan interactuar con esta información y comprenderla de mejor manera. Y por supuesto el acceso a la información pública, las solicitudes, ahí hay un componente importante para integrar la transparencia gubernamental. Bueno, me queda muy poco tiempo, me gustaría presentarles brevemente, ¿no?, qué es lo que nosotros estamos haciendo, no solo a partir de las evaluaciones de transparencia, sino una metodología que estamos desarrollando también, ¿no? Esto, digamos, en conjunto con con el apoyo del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que le llamamos auditoría ciudadana, ¿no? Y es básicamente hacer un análisis de transparencia de cada institución, en este caso las delegaciones del Distrito Federal, ¿no? Y esta auditoría ciudadana lo que busca básicamente no es calificar, no es hacer una evaluación de si cumple o no con criterios, ¿no?, más allá de los normativos o proactivos, ¿no?, sino identificar, ¿no?, y generar incluso información, ¿no?, que sea socialmente útil
para participar en procesos de toma de decisiones públicas en el ámbito respectivo, en la vigilancia de la gestión pública y en la evaluación de su desempeño. Entonces, lo que nosotros hacemos un poco es esto que se tenía pensado, que tienen que hacer quizá las unidades de enlace, ¿no? O quizá la institución como tal, al integrar sus planes institucionales de transparencia. Nosotros lo que proponemos o lo que empezamos a hacer es, de manera proactiva, ¿no? Desde sociedad civil, ir haciendo estos análisis, pero no a partir de puntos específicos de la gestión de cada institución o de obligaciones genéricas, sino a partir de entender cuál es la naturaleza y las funciones de cada institución, ¿no? Para tener, digamos, una película completa de qué es lo que tiene que hacer y a partir de ahí identificar los principales aspectos de esta gestión, los cuales tienen que ser, digamos, transparentados en los criterios, ¿no? Que consideramos son las características de esta información, que es disponibilidad, por supuesto, es lo básico, accesibilidad, oportunidad, pero aquí oportunidad queremos resaltar que no es solo que sea actualizada de manera periódica cada 3 meses, ¿no? En la medida en que se construyan sistemas de información que permitan el manejo de información a través de bases de datos, ¿no? Es decir, formatos abiertos, también lo que esperaríamos es que esta información se publique en tiempo real, ¿no? Es decir, en el momento en que se genera, se concentra, se procesa la información, publicarlo en tiempo real. Esto pareciera quizá hoy en día una utopía, algo, un idealismo, ¿no? Sin embargo, con las tecnologías de información y comunicación, creo que cada vez esto puede ser una realidad, ¿no? Que sea completa y que sea comprensible, es decir, que sea presentada de manera clara y sistematizada, con bases de datos y herramientas visuales. Esto es lo que estamos, digamos, impulsando y como propuesta, ya lo comentaremos en su momento, lo haremos llegar al IFAI principalmente, es una instancia de participación ciudadana utilizando las experiencias de las mesas de diálogo por la transparencia en el Distrito Federal y la Alianza para el Gobierno Abierto, las mesas de trabajo que se han generado, una instancia de participación dentro de cada institución, ¿no? Sobre todo en el ámbito federal y en el ámbito estatal, en donde se hagan estos análisis de transparencia, donde se hagan estos planes institucionales, ¿no? Y se les dé seguimiento, ¿no? Es decir, cómo implementar estos lineamientos, esta política de transparencia proactiva. Consideramos que es fundamental la participación de la ciudadanía y desde la ley general consideramos que se puede empezar a reglamentar. Gracias por su atención. Gracias por esta intervención, que bueno, suma a lo que hemos venido platicando en la mesa. Simplemente para dar a que todos se les ha entregado en la mesa algunas características que tiene la propuesta presentada. Por ejemplo, estamos pasando de 11 obligaciones genéricas a 49 para todos los genéricas y las específicas que están para todos los sujetos obligados, diferenciados por su actividad, son alrededor de 14 o 15. Pero no es simplemente el aumento cuantitativo. Por ejemplo, esto que hablaba de la Contraloría Ciudadana, hoy en la ley, está en algunas leyes, pero no en todas, en la gran mayoría no, la posibilidad de que el ciudadano pueda denunciar faltas de información en los portales a los que la ley le obliga y que ésta tenga que ser subsanada en un plazo rápido. Otra cuestión, para no hablar de muchas, es, por ejemplo, esta idea de que cuando la gente solicita información y está en el portal, se le mandaba al hipervínculo, cuando sabemos que el 60% de la población no tiene acceso a Internet. Hoy, estas solicitudes de información se tienen que contestar en un plazo, en la propuesta, obviamente, no mayor a 5 días, y se tiene que entregar la información, si se pide en copia simple, en donde se pida, en la idea de que solo hay que bajarla, solo hay que imprimirla. En ese sentido, tipo de cuestiones que van a permitir pues que los ciudadanos, que es una tarea de los órganos garantes, me queda claro, pero nos ayuden en esta cuestión. El asunto de tener la posibilidad de hacer solicitudes telefónicas desde cualquier parte del país, a cualquier entidad federativa o la federación, etcétera, entre otras medidas, pues con el objeto de poder expandir este derecho y también esta idea de poder generar espacios de participación ciudadana, tanto en materia de gobierno abierto como de políticas públicas transversales en la materia. Solo por mencionar algunas,
Voy a dar la palabra a quien ya presentaba, a nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y digo nuestra porque vivo en el Distrito Federal, la doctora Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma de México, egresada de la Facultad de Derecho de la propia UNAM, tiene su licenciatura y maestría con mención honorífica en la propia UNAM, cuenta con un doctorado también con mención honorífica con la tesis Revisión epistemológica de los alcances y límites de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información frente a los derechos de personalidad tratándose de figuras públicas. Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en maestría y doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la cual tiene el nivel 1. Es profesora investigadora titular C, adscrito al Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Coajimalpa. Fue encargada de la jefatura de dicho departamento entre 2011 y 2012. Es maestra por oposición de la asignatura de Derecho a la Información en la Facultad de Derecho de la propia UNAM. Es coordinadora del curso en línea Introducción al Derecho a la Información Pública de la OEA. También es miembro del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación y defensora del lector del periódico Síntesis, Puebla, miembro fundador del proyecto de la Casa de los Derechos de los Periodistas, asesora del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, y sus líneas de investigación, como se ha visto en su currículo, pues son transparencia, acceso a la información, libertad de expresión y derechos humanos. De verdad, Perla, te agradecemos, nos hagas el favor de acompañarnos esta tarde. Tienes la palabra. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, agradecer la invitación que me hiciera el IFAI y todas y todos los comisionados y comisionadas que lo integran. Por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora que me toca estar en esta cachucha institucional, yo antes hacía evaluaciones sobre calidades de leyes. Uno de los grandes requisitos que siempre decíamos es: no importa cómo midas, siempre y cuando transparentes la metodología, porque eso te permite validar la ruta que trazaste y ver y precisamente confrontar los resultados. Y otra, pues que no siempre se puede validar igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque hay características de cada una de las legislaciones que tiene nuestro país, y ahora el gran reto de generar una ley general que no tenga retrocesos sobre derechos adquiridos que se han tenido ya en legislaciones locales. En cuanto a la calidad de la información de oficio para el fortalecimiento del derecho a la información, lo que me interesa presentarles es justo la segunda etapa, que ya no pasa por lo cuantitativo, sino lo cualitativo en este tenor. Ay, ya no sirve. En el contexto actual que tenemos en el Distrito Federal, desde la implementación de las leyes federales y las 32 leyes vigentes, vemos que la información que por su relevancia o importancia debe estar accesible a cualquier persona en el portal de Internet sin que medie una solicitud es justo la información de oficio. En el caso del Distrito Federal, pues llama la atención que efectivamente cuenta con 2 artículos, 27 fracciones, y es una de las que es más exhaustiva en los tipos de información de oficio que deben de estar disponibles. Se hacen evaluaciones por parte del InfoDef en el caso del Distrito Federal de manera trimestral, lo cual analiza el estatus que guardan los entes públicos en el cumplimiento de estas obligaciones. Y de acuerdo a la propia evaluación que realiza el InfoDef, vemos que del 2014, el promedio general de los 112 entes evaluados, veíamos que el puntaje elevado era del 92.7 en puntos de cumplimiento. Este estudio revela que de 17 entes obligados cumplieron al 100% con las obligaciones de transparencia, acorde a los criterios y metodología que aprobó el propio Pleno del InfoDef. La pregunta es, desde esta perspectiva, ¿realmente estamos cumpliendo con el objetivo del derecho de acceso a la información? O sea, tenemos un cumplimiento cuantitativo, tenemos un cumplimiento en rendición de cuentas conforme a la ley, pero ¿cuál sería el segundo paso ya después de más de una década de tener una ley que nos llega desfasada, hablando de un 1777 de Europa que ya tiene siglos de desarrollo? Entonces, ¿cómo darle el segundo paso en materia de transparencia? Y entramos a la transparencia proactiva. Ya se ha dicho, y justo es una de las premisas, a mayor información de oficio, menos solicitudes, pero ¿qué realmente le ponemos a las personas para que tengan ese acceso a la información? Y aquí tenemos que adicionar que a mayor información de oficio de calidad. ¿Y qué vamos a entender por calidad? Accesible, legible, oportuna,
veraz, exportable, ordenada y coherente. O sea, por primera vez generamos indicadores que nos lleven a un mayor ejercicio de la transparencia y el acceso a la información. En nuestro caso, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues tenemos una doble obligación. De entrada, el derecho a la información es un derecho humano y tenemos órganos especializados, autónomos, que se encargan de ese rubro, pero la propia Comisión también ve los derechos humanos. De ahí que tengamos una doble responsabilidad. ¿Qué hemos hecho? Pues por primera vez actuar lo que antes investigábamos. Estamos generando un portal de transparencia donde la ciudadanía logre consultar y no necesariamente requiera preguntar. ¿Y cuál es el objetivo? Tener la mayor cantidad posible de información en el portal de Internet, pero no en términos cuantitativos, sino que se trate de información directamente relacionada con nuestra función. Ya lo decían en las presentaciones anteriores, la situación de focalizar, pero no seleccionar ni discriminar o excluir información, sino dirigir esa información a efectos de, en este caso, tengan información no solo en rendición de cuentas de ejercicio del gasto, sino información para la defensa y fomento a sus derechos humanos. Y en este caso encaminado justo a un ejercicio, el ejercicio del derecho a la información como ese derecho instrumental que optimiza el ejercicio de todos los demás derechos. De ahí que hemos implementado no solo el cumplimiento de la información de oficio, sino estamos generando en el portal una categoría de sustancia y cualidad, que es la calidad de información, para evaluarla de dos variables, una cualitativa independiente, la de forma y fondo de la información. ¿Qué hicimos? Este fue un ejercicio, para que vean que la academia ayuda mucho también cuando uno se relaciona, un ejercicio de tesis de licenciatura. María Arévalo Anguiano, una licenciada ya, generó una forma de medición que partiera de indicadores cualitativos. Actualmente está trabajando la comisión haciéndonos ese portal, junto con toda la experiencia a lo que nos lleva. Y en este caso, entonces, la calidad de la información se configura cuando la información que se presenta en cuanto al fondo es veraz, oportuna y accesible. Son tres indicadores de calidad en fondo. Y en cuanto a la forma, está dotado de instrumentos de difusión y presentación como ordenación adecuada de la información. Ya ven que hay ejercicios donde una persona puede darle hasta 60 clics a un mouse para poder llegar a lo que está buscando. Entonces, desde ahí se empieza a ver cuál es la accesibilidad. La legibilidad, el PDF que nunca se abre, o la copia mal puesta en el portal. La completud, o sea, que esté realmente congruente y completa a lo que considera, y la actualización constante. Entonces, esta implementación y replicabilidad de las acciones genera estos indicadores de calidad, donde lo que queremos crear en la Comisión de Derechos Humanos en cumplimiento proactivo de la transparencia y el acceso a la información es una buena calidad de información de oficio como un factor de eficacia del derecho de acceso a la información. Y aquí pediría si se puede poner en la pantalla cómo vamos en las etapas, en cuanto, y coincide justo, le decía aquí a Jorge de lo que es su presentación, porque los indicadores finalmente cuando se construyen tiene que haber coincidencias, sería raro que tuviéramos discrepancias. Y en nuestra parte inicial que estamos dando para el portal, lo primero que estamos haciendo es la ordenación de la información en cuanto a la forma. Una presentación de base de datos compatible con la exportación de textos e imagen, con orden jerárquico y cronológico. Teníamos una doble deuda también por parte de la Comisión. Acabamos de importar un portal que, gracias al DIF del Distrito Federal, tiene la accesibilidad para personas con discapacidad, para la cuestión auditiva, visual y para que puedan ver y tener esa accesibilidad. No lo teníamos y mañana cumplimos 21 años de ser Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Teníamos esa deuda pendiente en accesibilidad a personas con discapacidad. Y la segunda parte es la legibilidad, segunda parte en forma. El texto en tamaño Arial de 12 a 14 puntos, con posibilidad de exportación que permita manipular el tamaño de la letra. Eso le permite a la persona esa visibilización. En esta, al área de tecnologías de la información, se debe completar la presentación del portal en versión HTML, que es la parte técnica, que permita la visualización en dispositivos móviles. Lo que queremos es que cualquiera pueda acceder desde las TICs. Imágenes de resolución con cierto tipo de píxeles para que no se desagreguen cuando los exportan y quieran ver los datos pequeños. En la segunda etapa es que esté la información completa.
cada rubro en una sola exhibición que permita a la persona acceder directamente, y el link de transparencia debe aparecer desde el buscador como uno de los rubros principales de la página genérica del ente obligado, así como la información disponible de manera sencilla y rápida en los contenidos del portal. Los datos técnicos deben ser explicados y existir un enlace especializado en la materia con atención al público. O sea, lo que estamos haciendo ahora es que la información, y más en materia de derechos humanos, le sea útil al usuario. Finalmente, acceder a una información, insisto, es potencializar el ejercicio de otros derechos. Y la información actualizada, nosotros tenemos actualmente con el nuevo portal alrededor de 2.460 visitas, con un 20% mayor de lo que se había tenido en un bimestre. Quiere decir que está funcionando la forma en que tratamos de hacer más accesible la información. Y llevamos 1.287 actualizaciones en un trimestre, con un segundo semestre de 675. Todas ellas en no más de 15 días. Lo que queremos hacer es una actualización constante y progresiva, porque hay muchos datos que nosotros tenemos en materia de derechos humanos que requieren una actualización constante en pronunciamiento, interlado, correlación con otras instancias internacionales que les son útiles no solo a sociedad civil, sino a las propias posibles usuarios o incluso víctimas. Y en la tercera etapa tenemos la veracidad y la oportunidad. La veracidad se comprobará mediante cruce de información, por lo que debe tener congruencia en los números y los datos. Clásica Torre de Babel. Si se hace una desarticulación dentro de la institución, puede haber datos contradictorios. De ahí la importancia de una orden, una congruencia y una supervisión de los datos que se dan, para que tenga cualquiera la forma progresiva de ver que esos datos cómo van cambiando o cómo siguen siendo los mismos porque no sufren alteración. Y en los que otras dependencias puedan contener la información, se debe mostrar esta vinculación, jalar la red inmediatamente para que en un solo clic se pueda redireccionar a otra. Y el caso de la oportunidad, en cuanto a información que esté relacionada con la imagen y funciones trascendentes al ente obligado, debe publicarse en el portal de transparencia sin tomar en cuenta los tiempos de publicación. Hay una parte muy importante que nos ha funcionado. Si hay datos que son útiles del momento, un pronunciamiento, una declaración, no esperemos a que me pidan la actualización, debe estar visible, porque eso me suprime automáticamente las solicitudes que quieran. Entonces, el reto es que en todo momento, si yo sé que hay algo útil, va a estar ahí. Y cuando ya deje de tener novedad, va a estar en un histórico que le permita a alguien poder consultar de manera accesible, más la siempre verificación y validación de lo que estamos manejando. Entonces, en este caso estamos generando este nuevo portal en cuanto a ya no solo el cumplimiento de las obligaciones cuantitativas, sino realmente poder actuar, que se puede vivir la transparencia y la rendición de cuentas como una forma espontánea de las instituciones para generar la credibilidad, pero como una forma de incidencia clara a las personas de que cuentan con instancias y formas de acceder a información útil, veraz y oportuna. Y finalmente, en cuanto a la consideración de replicabilidad de las acciones, en materia de transparencia podemos decir que estamos totalmente aplicables a cualquier ente obligado. O sea, estos indicadores, y se los vamos a dejar, coinciden, me gustó mucho que en 80% tenemos coincidencia con lo que ya se ha hecho con sociedad civil. No estamos descubriendo el hilo negro, solo estamos dando el siguiente etapo y actuándolo. Y en este caso, pues se puede aplicar a cualquier ente obligado. Nadie está fuera de generar sus propios mecanismos de contenidos con base en indicadores de forma y fondo en esta materia. Y en conclusión, pues con miras a la creación de una normatividad de carácter general, es necesario reforzar justo la información de oficio que deberán publicar los entes públicos, no solo aumentando el número, sino ofreciendo la calidad. Y los indicadores aquí presentados constituyen un ejercicio, un comienzo actuado, que queremos que ustedes validen y lo van a ver en el portal, el cual estamos más que a toda atención para compartírselas a todas y todos. Es un ejercicio de congruencia porque finalmente es algo que me tocaba evaluar, ahora me toca actuarlo, y es un compromiso porque es la mejor forma no solo de generar la confianza, insisto, es de decirle a la gente que sus instituciones vale la pena tenerlas porque les son útiles. Y en el caso de derechos humanos tenemos un mosaico de una calidad y cantidad de información que tiene que estar ahí, para que se use de la manera más accesible, con nuevos mecanismos, nuevas formas y, antes que nada, sujeto al escrutinio, cual debe de ser en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla, y de verdad agradecemos este principio de congruencia
de haber sido una evaluadora, y ya lo sabe, y se lo agradecemos, muy crítica a veces sobre el estado que guardaba la información pública desde la normatividad, pero lo más importante, ya una vez platicamos, su primer acto cuando fue presidenta ya electa fue en el InfoDF, pues de que ahora le tocaba estar con la otra cachucha, y qué bueno que es consecuente y todas aquellas recomendaciones, análisis, pues los está aplicando en una institución tan noble como la Comisión de Derechos Humanos. Y lo más importante, creo, es que esto se pueda hacer extensivo a todos los sujetos obligados de los 3 niveles de gobierno y de cualquier orden de gobierno. Creo que estas son las cuestiones que nos deben importar, la información de calidad, información para qué, información para quién. No quiero alargarnos más, estamos ya sobre el tiempo, y simplemente agradecerles a nuestros compañeros panelistas que nos hayan acompañado, a todos ustedes por estar presentes en esta mesa, y simplemente voy a hacer entrega de sus reconocimientos por haber participado. Las preguntas por cuestiones de tiempo, pero ahora que hay gran tecnología, por internet, por correo, o muchos de ellos tienen twitters altamente conocidos, los cuales ustedes también pues pueden activarlos para hacer las preguntas. Y aquellas que no tengan sus correos Twitter, nosotros podemos canalizárselas vía Lify a los ponentes. Pues agradecemos muchísimo su atención.